fuerza mayor, que ha sido muy sonada en esta época de pandemia. Lo primero que tienen que entender, o que se tiene que entender para poder analizar, es que la fuerza mayor no es una causal de despido. La fuerza mayor es una forma de extinción del contrato. Son dos figuras y dos institutos jurídicos totalmente distintos. Una cosa es que yo te despida. Si yo te despido como empleador, lógicamente tiene que estar justificado o injustificado. Esa va a ser la cuestionante siempre. Pero la fuerza mayor implica otra razón que me impide dar continuidad al contrato. Es decir, no te estoy votando, estoy extinguiendo tu contrato por un motivo de fuerza mayor, caso fortuito. Entonces, esto está vinculado estrechamente a las relaciones contractuales y vinculado al Código Civil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que haya fuerza mayor, caso fortuito, esta sentencia constitucional es 0311, que era 2013, te dice que debe reunir las siguientes características. Esta sentencia del material que les he mandado también. Debe ser un hecho imprevisible, o siendo previsible, debe ser inevitable. Vamos a ver, por ejemplo, un tema de déficit económico. La empresa está arrastrando un déficit económico reflejado en sus balances de varios años. Entonces, si bien ha sido previsible, no lo han podido evitar, por más de que han tomado las políticas que hubieran intentado tomar, no se ha podido revertir esto. Es ajeno a ambas partes, es decir, es ajeno al empleador como al trabajador. En términos civiles se dice ajeno al deudor. Debe ser actual, es decir, un hecho real y vigente. Si estás en un déficit económico, es pues real y es vigente, lo tienes que demostrar. Pero yo no puedo decir, estaba en un déficit económico hace 3 años y ahora ya no estoy. Ya no es pues real y vigente. Tiene que ser una situación actual. Tiene que ser sobreviniente y debe configurarse como un impedimento absoluto del cumplimiento. Es decir, yo como empleador tengo la obligación de pagar el salario al trabajador, pero también tengo la obligación de generar el empleo mismo, es decir, le darle la materia prima, las herramientas, los materiales, todo para que desarrolle sus funciones. Pero si yo como empleador me veo impedido de poder dar estos materiales por un motivo de fuerza mayor, ya no puedo continuar la relación laboral. Entonces, ¿qué te dice la normativa? Que el derecho a la estabilidad laboral no es absoluto. ¿Por qué no es absoluto? Porque esto en un Estado democrático está limitado, los derechos de una persona están limitados por los derechos de otros. Entonces, no me pueden obligar a mí como empleador a mantener a toda costa una relación laboral. Porque yo no puedo mantener una relación laboral que por las características ya no la puedo tener. Entonces, déficit económico, quiebra, falta de materia prima, esos son motivos de fuerza mayor. Por eso les decía que este convenio de la OIT que mencionábamos un principio no es aplicable en el sentido de decir, ahora hay nuevas tecnologías y ya no te necesito como trabajador. No, ese no es un motivo de fuerza mayor. Porque por el mismo progresismo de la norma, por el mismo progresismo de la norma, tú tienes que tender a proteger más los derechos laborales, no a menoscabarlos. Entonces, ¿qué te dice esta sentencia del 2013? Dice, si bien el artículo 46, inciso punto 1, punto 2, de la Constitución Política del Estado garantiza la estabilidad laboral, la relación laboral puede concluir por causas ajenas a las partes, como en el presente caso, donde esa relación laboral culminó por efecto de la transacción de la Prefectura del Departamento de Chuquisaca y el Gobierno de Chuquisaca, dando la aplicación de la ejecución de una nueva estructura organizacional. Aquí cierran un departamento porque ya no había presupuesto, dando la aplicación de una nueva estructura organizacional y de escala salarial dentro de la vigencia a partir del 1 de febrero del 2011. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cierran todo un departamento. ¿Por qué? Porque ya no había presupuesto para este departamento. Entonces era un motivo de fuerza mayor ajeno a ellos que les impedía dar la continuidad a esta relación laboral. Lo mismo pasa en una empresa. Si yo tengo una empresa y tengo un déficit económico fuerte y ya no puedo mantener esta relación laboral porque ya no tengo materia prima, mi empresa ya no se vende el producto, entonces yo tengo que salvar la estabilidad laboral de la mayoría. Y para salvar la estabilidad laboral de la mayoría voy a extinguir relaciones laborales, eliminando cargos y reestructurando mi empresa. Reestructuro mi empresa, elimino cargos, ¿con qué fin? Con el fin de salvar la estabilidad laboral de la mayoría. Ahora, esto no quiere decir que no tenga que pagar beneficios sociales. Debo pagar todos los beneficios sociales, porque si bien no es culpa del empleador, ni es culpa del trabajador, en teoría no puedes afectar los derechos del trabajador ni sus beneficios, por tanto deberías pagar todos los beneficios sociales. Esto ha sido un poquito más especificado, si quieren, o mejor detallado en la sentencia constitucional 1088 que va a 2015.
que dice, el razonamiento expresado muestra que puede darse ruptura del vínculo laboral por causas objetivas. ¿Cuáles eran estas causas objetivas? Las que les dije. No tengo materia prima, no tengo material, no tengo venta de producto, es decir, no impide que yo le siga pagando el salario porque le tengo que seguir pagando, pero yo no puedo ya cumplir porque ya no necesito ese cargo porque las circunstancias me impiden tener ese cargo. Pero no es mi culpa, es un elemento externo. Como aquella que puede darse, dice, cuando una situación económica de una empresa se demuestra pérdidas o déficit financiero por más de una gestión, comprobada por los propios balances de la empresa, que eventualmente podría concluir con la quiebra económica. Entonces, no es que yo me tenga que ir a quiebra. Antes de irme a quiebra, voy a tratar de salvar mi empresa. Y voy a demostrar eso con mis balances por la situación económica y voy a aplicar estas circunstancias de fuerza mayor. Por lo mencionado y garantizándose el bienestar común, tratando de mantener la mayor cantidad de trabajadores con fuente laboral, es posible que pueda darse la desvinculación laboral por fuerza mayor. Ojo, desvinculación, no dice despido. No obstante, la situación económica negativa tiene que ser de pleno conocimiento del trabajador cesado, así como de la jefatura del trabajo. Me está dando dos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Que debe ser de conocimiento del trabajador. Entonces, si yo pretendo aplicar esta causal de fuerza mayor, tengo que asegurarme de tener constancia de que es de conocimiento del trabajador. Si en mi empresa siempre han pagado los salarios de manera puntual y no se ha visto este tema de situación económica en déficit, lógicamente no lo conoce el trabajador. Entonces, seguramente en un estado concreto, real de un déficit económico, va a haber dificultad para el pago de salarios, habrá reclamos de los trabajadores por pago de salarios fuera de fechas, y eso acredita que ellos conocían la situación laboral, es decir, la situación económica de la empresa. Entonces, debo cumplir ese requisito. Debe ser puesto en conocimiento de la jefatura del trabajo. Entonces yo debo agarrar y decir a la jefatura del trabajo, al ministerio, señores, estoy en esta situación económica crítica, ya no puedo mantener a estos trabajadores, porque si bien ellos tienen el tema de la característica de la fuerza de trabajo y les sigo pagando salarios y los salarios están siendo adeudados, ya no puedo tener materia prima, mi producto no se vende, no puedo cumplir, tengo déficit económico demostrado con mis balances, por lo tanto pongo en conocimiento que voy a eliminar cargos debido a fuerza mayor. Entonces, no dice que me tiene que dar una respuesta, dice que tengo que poner en conocimiento. Ojo. Ahora, ahí hay un tema también. Si yo le pido al ministerio que me emita una resolución en caso de negativa y no lo hace, me está dando una resolución consentida, es decir, el silencio administrativo favorable. ¿Por qué? Porque le he pedido que en caso de negativa me emita resolución. Y si el ministerio no me emite resolución, lógicamente me está consintiendo que es viable esa característica. Entonces, debo cumplir esto. Pero además, esto debe ser tomado, esta decisión debe ser tomada por la máxima autoridad de la empresa, es decir, tiene que haber la máxima autoridad, si es una SA, si es una SRL, si es una empresa unipersonal, quien tome la decisión de proceder a esto. Entonces, vamos a puntualizar qué requisitos tengo que cumplir. Primero, déficit, si fuera el déficit económico, o el tema de materia prima, o el tema de no tener los materiales o las condiciones, falta de venta de productos, déficit económico. Debe tener esa prueba contundente. 1. 2. Debe tomar la máxima autoridad administrativa la decisión. 3. Debe ser de conocimiento de los trabajadores. 4. Debe ser de conocimiento del Ministerio de Trabajo. Y 5. Debo cumplir con el pago de beneficios sociales y derechos laborales. Si yo cumplo estos requisitos, elaboro mi memorándum y procedo a hacer la extinción de la relación laboral, que no es despido. Es aquí donde yo discrepo bastante en algunas resoluciones que ha dado el Ministerio de Trabajo de combinatoria, que lógicamente se están peleando en la vía correspondiente. ¿Por qué? Porque el Ministerio te dice, el tema de la fuerza mayor no ha sido acreditado, por lo tanto deben proceder a la reincorporación laboral. Pero yo planteo el siguiente cuestionamiento. El decreto 28699 en su artículo 10, con el decreto 495 y la resolución ministerial 868 que se aplican a la reincorporación laboral, ¿qué te dice? En caso de despido del trabajador, el Ministerio de Trabajo constatará si la causa fue justificada o no. ¿Qué debe constatar entonces el Ministerio? Si la causa de despido ha sido justificada. No tiene facultad para analizar extinción de relaciones laborales, porque es otra figura legal que está vinculada al contrato, no está vinculada a un despido. Por lo tanto, estos dos decretos supremos no le otorgan la facultad al Ministerio de Trabajo para poder analizar si la causa de fuerza mayor es viable o no.
porque ellos solamente deben constatar si el despido fue justificado o no. Y si yo estoy extinguiendo una relación que no es despido por fuerza mayor, esta está vinculada al contrato. Y al estar vinculada al contrato, el artículo 9 del Código Procesal Laboral dice que todos los aspectos relacionados al contrato de trabajo le corresponden a la judicatura laboral. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo no tiene competencia para conocer los motivos de fuerza mayor. Ese es mi argumento, o ese será mi argumento en caso de que el Ministerio de Trabajo me dé una reincorporación laboral favorable para que yo pueda ejercer la defensa de esto ante el Tribunal Constitucional, señalando que ellos no tenían competencia, porque este es un hecho propio de la judicatura laboral por estar vinculado al contrato laboral, al ser una extinción de relación y no una causal de despido, y al no establecer el decreto 28699, ni el decreto 495, ni la resolución ministerial 868, que el ministerio tenga competencias para analizar situaciones propias del contrato de trabajo, porque su facultad se limita exclusivamente a verificar si el despido fue justificado o no, y esto no es un despido, es una extinción de relación laboral. Esa es la forma de defensa para poder aplicar este tipo de causal de despido por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, ¿qué requisitos tengo para concluir este tema de fuerza mayor? Debe haber una reestructuración debidamente aprobada por el órgano competente y respaldada legalmente. Es decir, si yo voy a eliminar cargos, tengo que hacer pues mi organigrama de cómo está la empresa, reestructurar cómo va a funcionar mi empresa, si voy a eliminar ciertos departamentos, si voy a reducir ciertos departamentos, y eso tiene que ser prueba contundente de cómo mi empresa va a seguir funcionando con menos trabajadores. Debo comunicar al trabajador esto con un tiempo prudencial. Es decir, le tengo que decir al trabajador, señor, esto es lo que va a pasar, no se tienen los medios y se va a avisar por el tema del despido, o en su caso que el trabajador tenga conocimiento, perdón, de la extinción o despido, o en su caso que el trabajador tenga conocimiento del déficit económico. Hay un tema que dice esta sentencia, dice que le debes dar la oportunidad de postularse a otro cargo, si es que estuvieras creando otro cargo. Es decir, hay casos donde tú por fuerza mayor eliminas cargos, pero posiblemente crees otro cargo adicional que te incluya en general 2 o 3 cargos en uno, y hay esa posibilidad. Le debes dar la oportunidad de postularse. Y debes poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo, lo que decía, y se debe pagar el tema del desahucio. Este punto último también es cuestionado. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que no se debería pagar el desahucio. ¿Por qué? Porque la causal de fuerza mayor no es una causa atribuible al empleador, tampoco al trabajador, es ajena a ambas partes, entonces no debería ser, entre comillas, sancionado el empleador pagando el desahucio. Sin embargo, por el mismo proteccionismo de la norma, por la misma condición más beneficiosa, si bien hay alguna jurisprudencia, algún antecedente de un proceso judicial donde no se ha pagado el desahucio, hay más procesos judiciales en jurisprudencia, les acompañan también, donde dicen que sí se debe pagar el desahucio, porque si bien es ajeno, no se debe menoscabar los derechos del trabajador, en virtud al proteccionismo de la norma, en virtud a la condición más beneficiosa y todos los principios constitucionales que hemos señalado al principio. Por lo tanto, yo considero que para evitar un mayor conflicto es mejor pagar el desahucio si estás en las posibilidades de hacerlo. Cumples estos requisitos. ¿Qué pasa si el trabajador no quiere cobrar sus beneficios sociales? Lógicamente, tendrás que hacer el depósito de los beneficios sociales en el Ministerio de Trabajo. Ahora, en el Ministerio de Trabajo te van a cuestionar y te van a decir, señor, la fuerza mayor no es una causal de despido. A mí me ha pasado eso. ¿Yo qué he hecho? He presentado un memorial y les he dicho, justifíqueme a través de resolución fundamentada por qué no puedo poner fuerza mayor en el finiquito si esto está justificado constitucionalmente. No han respondido y puedes iniciar una acción de amparo constitucional contra el Ministerio de Trabajo por negativa del derecho a petición para que te resuelva. De hecho, nosotros lo hemos hecho y estamos esperando que nos den la resolución porque el amparo ha salido favorable a nosotros, donde ellos nos deben responder por qué no podemos poner el motivo de fuerza mayor como causal de despido. ¿Por qué? Digo, como causal de extinción de la relación laboral para poner en el finiquito. ¿Por qué? Porque constitucionalmente es viable y constitucionalmente constituye una extinción de la relación laboral. Por lo tanto, yo estoy pagando en relación a eso. Y esa es la forma en la que tienes que tú ir justificando esto para poder aplicar. Tiene que entenderse también que la labor del Ministerio de Trabajo está vinculada, lógicamente, al respeto de los derechos laborales. Entonces, como ha habido una sobrecarga laboral en esta época a consecuencia de la pandemia, ha habido un exceso de despidos y muchos han aplicado la causal de fuerza mayor. Ahora, en muchos casos ha sido justificada y en otros no. Es decir, yo no puedo despedir a un solo trabajador por fuerza mayor sin haber cumplido estos requisitos. No, se supone que fuerza mayor es una situación atípica, aislada,
que no la voy a aplicar yo cada vez en mi empresa. Idealmente no se debería aplicar más de una vez porque es un caso extremo que está pasando dentro de la empresa y tiene que estar bien fundamentado. Pero si yo he hecho fuerza mayor sin justificativo alguno y sin cumplir todo esto, lógicamente ahí sí puede entrar el Ministerio de Trabajo y observar que lo que se está camuflando es un despido en realidad, ¿no? Ahora,